¿Qué pasaría si te dijera que la historia oficial ocultó durante casi 2000 años la verdad más incómoda del cristianismo? No hablamos de un simple detalle perdido en el tiempo, sino de un misterio prohibido enterrado en Francia: la ruta secreta de María Magdalena. Esa mujer que la Iglesia redujo a pecadora arrepentida habría dirigido la operación más peligrosa de la fe, llevando consigo algo que podía derrumbar todo el edificio de la religión institucional. Piensa, ¿de verdad crees que la figura de la Magdalena desapareció sin más tras la cruz? ¿O resulta más lógico sospechar que alguien con tanto conocimiento, tan cercana al Maestro, tuvo que seguir un camino oculto, protegido por redes secretas y sellado bajo juramentos de sangre? Hoy abriremos ese umbral. Escucharás nombres de evangelios prohibidos, testimonios silenciados y símbolos que revelan un linaje oculto. La pregunta no es si existieron, sino por qué fueron arrancados de raíz y condenados al olvido. Si sientes que este conocimiento no debería perderse, acompáñame hasta el final y aprovecha ahora para suscribirte y dejar tu apoyo. Porque lo que descubrirás sobre el misterio prohibido de Francia y la ruta de la Magdalena merece ser compartido. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, nada estaba definido. No existía aún un cristianismo oficial como lo conocemos hoy. Lo que había era un torbellino de voces, textos, interpretaciones y comunidades que se disputaban el derecho a decir quién había sido el verdadero Mesías, qué había enseñado realmente y cuál era el sentido de su misión. La imagen uniforme, sólida y aparentemente incuestionable que hoy presenta la Iglesia fue construida a golpe de censura, de exclusión y de fuego. Porque los primeros cristianos no eran una masa homogénea, eran un mosaico peligroso de ideas que se contradecían y que, por esa misma razón, resultaban imposibles de controlar. Imagina una época en la que circulaban docenas de evangelios. Algunos presentaban a Jesús como un maestro espiritual que transmitía un conocimiento secreto reservado solo a los más cercanos. Otros lo describían como un profeta humano, iluminado, pero no divino. Había quienes sostenían que su mensaje no tenía nada que ver con un sacrificio sangriento, sino con la liberación del espíritu de las cadenas del mundo material. Y sobre todo, existían evangelios que daban a María Magdalena un rol central, no como una simple discípula secundaria, sino como la portadora de las enseñanzas más profundas, aquella que entendió lo que los demás no pudieron comprender. Estos textos, que hoy llamamos apócrifos o gnósticos, fueron los primeros en ser perseguidos. No porque carecieran de valor espiritual, sino porque contradecían la narrativa que los obispos emergentes, apoyados por el poder político de Roma, querían imponer. ¿Te sorprende? No debería. La historia de las religiones está llena de ejemplos en los que la versión ganadora no es necesariamente la más verdadera, sino la más conveniente para quien necesitaba autoridad. Piensa en el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi en 1945. No narra milagros espectaculares, ni la crucifixión ni la resurrección. Lo que ofrece son dichos secretos de Jesús, palabras enigmáticas que invitan al lector a descubrir la luz interior y la unión con lo divino, sin necesidad de templos ni sacerdotes. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice una de sus sentencias. Si eso es cierto, ¿qué necesidad habría de una iglesia institucional, de jerarquías y de dogmas? ¿Entiendes por qué fue condenado al olvido? ¿O considera el Evangelio de Judas, un texto que pone patas arriba la narrativa tradicional? Según este escrito, Judas no fue el traidor, sino el discípulo más cercano, aquel que entendió que para liberar al espíritu de Jesús del cuerpo era necesario entregarlo.
el acto que la historia convirtió en traición, el Evangelio lo interpreta como obediencia al plan divino. ¿Puedes imaginar lo peligroso que resultaba esto para quienes necesitaban un relato claro de buenos y malos, de héroes y villanos? Sin Judas traidor, sin un enemigo interno, el drama de la pasión pierde su fuerza propagandística. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, quizás el más perturbador de todos. En él, Magdalena aparece como la discípula privilegiada, aquella a la que Jesús confió revelaciones secretas después de la resurrección. Los otros discípulos, especialmente Pedro, reaccionan con celos e incredulidad. ¿Cómo es posible que el Maestro hablara contigo en secreto y no con nosotros?, le reprochan. El texto muestra una tensión brutal. El liderazgo espiritual de una mujer cuestionado por hombres que no soportan ceder su autoridad. Dime, ¿qué hubiera pasado si este evangelio hubiera sido aceptado como parte de la Biblia? Hoy la historia del cristianismo sería radicalmente distinta, con Magdalena no como la pecadora arrepentida, sino como la heredera legítima de la enseñanza de Cristo. Estos evangelios y muchos otros circulaban libremente durante los siglos II y III. En Alejandría, en Siria, en Asia Menor, comunidades enteras los leían, los copiaban, los meditaban. No eran minorías marginales, eran corrientes vivas y respetadas. Los marcionitas, por ejemplo, sostenían que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Padre de Jesús, sino un demiurgo cruel que había esclavizado al mundo con leyes y castigos. Para ellos, Cristo vino a liberar al ser humano de ese Dios tirano. ¿Te das cuenta de lo explosivo que era esto? Significaba poner en cuestión todo el edificio judío-cristiano y la continuidad entre las Escrituras. El cristianismo primitivo era un campo de batalla intelectual y espiritual. Cada corriente presentaba su propia visión y durante un tiempo todas coexistieron. Pero el poder siempre busca uniformidad. Y cuando el emperador Constantino abrazó la fe cristiana en el siglo IV, se hizo necesario fijar una versión oficial. Fue entonces cuando los concilios empezaron a decidir qué libros eran inspirados y cuáles debían ser destruidos, no por falta de espiritualidad, sino por exceso de peligro. El peligro de que los creyentes descubrieran que Jesús podía ser entendido de maneras muy diferentes, algunas de ellas incompatibles con la autoridad romana. Pregúntate, ¿por qué solo 4 evangelios fueron aceptados en el canon cuando existían decenas? ¿Por qué la voz de Magdalena fue silenciada? ¿Por qué se quemaron bibliotecas enteras y se persiguió a comunidades enteras que seguían a Cristo pero con otra visión? La respuesta es incómoda, porque el cristianismo se convirtió en una herramienta de control político. Para gobernar, Roma necesitaba una fe única, centralizada, capaz de unificar al imperio bajo una misma cruz. Y todo lo que no encajara en ese molde debía desaparecer. Pero la desaparición nunca fue completa. En cuevas del desierto, en monasterios lejanos, en bibliotecas olvidadas, los textos prohibidos sobrevivieron como brasas ocultas, esperando el momento de volver a arder. El hallazgo de Nag Hammadi no fue casual. Fue la prueba de que la censura no pudo borrar todo. Y cada fragmento recuperado es como un espejo roto que refleja un rostro distinto de Jesús, uno que no depende del sacrificio sangriento, ni del miedo al infierno, ni de la obediencia ciega a una iglesia. Imagina al campesino copto que en 1945 desenterró aquellos códices de barro y se encontró con pergaminos que llevaban siglos enterrados. ¿Puedes imaginar la sensación de abrir un libro que había sido condenado como herejía 1700 años antes? Cada palabra era dinamita espiritual, y lo sigue siendo hoy. Porque cuando lees que Jesús enseñaba que el reino está dentro de ti,
Cuando descubres que Magdalena fue llamada apóstol de los apóstoles, cuando comprendes que Judas pudo haber sido el discípulo fiel, de repente toda la estructura que te enseñaron se tambalea. El desarrollo histórico de los primeros siglos cristianos es un testimonio de lucha. De un lado, comunidades que buscaban el conocimiento interior, la gnosis, la conexión directa con lo divino sin mediadores. Del otro, obispos y emperadores que necesitaban uniformidad, dogma y obediencia. ¿Quién ganó? Ya lo sabes. Pero la victoria se cimentó en sangre y fuego, en la destrucción sistemática de escritos incómodos. Sin embargo, esos textos nos hablan todavía. Nos dicen que hubo una vez un cristianismo donde la mujer no era silenciada, donde el sacrificio no era la clave, donde la experiencia directa con lo divino era más importante que los templos. Nos recuerdan que la herejía de ayer puede ser la revelación de hoy. Ahora dime, si pudiste ver que existieron evangelios diferentes, doctrinas alternativas y comunidades enteras que adoraban a un Cristo distinto, ¿qué te hace pensar que la versión oficial sea la única verdadera? ¿No será, más bien, la más conveniente para quienes escribieron la historia? Si en los primeros siglos vimos cómo la diversidad de textos y doctrinas fue borrada para imponer una sola voz, ahora toca abrir la puerta más peligrosa, la dimensión simbólica y espiritual de aquellas corrientes prohibidas. Porque lo que estaba en juego no era solo qué libros leer, sino cómo entender a Dios, al mundo y al propio ser humano. Y aquí la herida se vuelve más profunda, porque los evangelios gnósticos y los textos heréticos no solo cuestionaban quién mandaba en la iglesia, sino quién era el verdadero Dios. Piensa en esto. ¿Y si el creador del mundo, aquel que levantó los cielos y la tierra según el Génesis, no fuera el Dios supremo, sino un artesano menor, un demiurgo, un arquitecto defectuoso que encerró el espíritu en la prisión de la materia? Para los gnósticos, esa era la clave. El universo material no era un regalo divino, era una cárcel. Y el Dios del Antiguo Testamento, tan celoso, tan castigador, tan obsesionado con el control, era en realidad el carcelero. El verdadero Dios estaba más allá, inaccesible para los sentidos, un océano de luz y sabiduría que no se confundía con el creador de barro y hueso. ¿Entiendes lo que eso significa? Que millones de personas durante siglos han adorado al carcelero creyendo que era el libertador, que los sacrificios, las normas, los 10 mandamientos, todo eso no provenía de la fuente suprema, sino de una entidad menor obsesionada con la obediencia. El cristianismo oficial necesitaba borrar esta idea porque si los fieles la aceptaban, la iglesia perdía todo poder. ¿Cómo mandar sobre una comunidad que de repente entiende que el templo y la ley no son la salvación, sino la trampa? En ese mundo simbólico, aparece una figura que fue mutilada por la tradición oficial: Sofía, la sabiduría. Para los textos gnósticos, Sofía es un arquetipo femenino divino, la chispa que cae en el mundo material y queda atrapada, llorando, buscando retornar a la plenitud. Sofía es el espejo de la condición humana, luz divina encerrada en carne, olvido, sufrimiento, y su rescate es la metáfora de nuestra propia salvación. ¿Qué hizo la Iglesia con esta figura? La borró porque un principio femenino de sabiduría amenazaba el monopolio masculino de la teología. Era más seguro reducir a las mujeres a pecadoras arrepentidas o vírgenes sumisas que reconocer que en ellas estaba el símbolo de la divinidad perdida. Ahora escucha con atención. En algunos evangelios gnósticos, María Magdalena es identificada con Sofía, no solo discípula, no solo testigo, sino encarnación del principio de sabiduría femenina que Jesús vino a liberar. Por eso los demás discípulos la envidiaban, por eso Pedro la cuestionaba, porque ella representaba algo que ellos no podían controlar.
¿Te das cuenta del escándalo? La mujer convertida en guardiana de los secretos más altos, mientras los apóstoles varones eran retratados como ciegos, incapaces de comprender la verdad. Pregúntate, ¿y si lo que llamamos herejía fue en realidad la voz más cercana al mensaje original? ¿Y si Magdalena era la heredera legítima del conocimiento y los hombres la silenciaron para mantener su poder? Pero el misterio no termina ahí. Dentro de los símbolos gnósticos hay otro que resulta insoportable para la tradición oficial, la figura de Judas. Ya lo vimos en el Evangelio de Judas. Lejos de ser un traidor, era el único que comprendió la misión. Si Jesús vino a liberar el espíritu de la carne, entonces entregar el cuerpo al sacrificio era cumplir la voluntad del Maestro, no traicionarla. Judas se convierte así en el colaborador fiel, aquel que se atreve a cargar con la maldición de la historia para que el plan se cumpla. El villano transformado en héroe. ¿Qué pasaría si esa revelación se aceptara hoy? El símbolo de la traición se invertiría y junto con él todo el edificio moral de la Iglesia. La figura que nos enseñaron a odiar sería en realidad la más cercana al Cristo. Y la pregunta inevitable sería: ¿qué otras mentiras nos contaron sobre el bien y el mal? Mira cómo todo se conecta. El Creador como carcelero, Sofía como sabiduría femenina atrapada, Judas como colaborador necesario, Magdalena como heredera del conocimiento oculto. El tablero entero se invierte. El Dios oficial no es el supremo. El traidor no es traidor. La mujer no es pecadora sino maestra. ¿Ves la magnitud del giro? Es como si el cristianismo alternativo hubiera sido un espejo invertido, un reflejo en el que todo lo que creías se desmorona. Ahora lleva esto a tu experiencia personal. ¿Nunca sentiste que orabas y tu Dios no respondía? ¿Nunca pensaste que tu sufrimiento era ignorado por aquel al que llamas Padre? Los gnósticos dirían: claro que no responde, porque no es el verdadero Dios. El silencio que sientes no es prueba de abandono, es prueba de que estás llamando a la puerta equivocada. El Dios que responde no es el del templo ni el del castigo, es el de la luz interior, el que no necesita sacerdotes ni altares. Y aquí surge el clímax. Lo que llamamos Dios puede no ser lo que pensamos. El Creador adorado en iglesias y sinagogas pudo haber sido para los primeros herejes el verdadero adversario. El Dios de este mundo, en palabras de Pablo, no era el supremo, sino el usurpador. El auténtico, el incognoscible, estaba más allá, esperando ser recordado a través del conocimiento interior. Este es el corazón del gnosticismo. El mundo es una prisión, la materia es un velo, y la salvación no viene de obedecer reglas, sino de despertar. Despertar a lo que ya eres, chispa de lo divino, fragmento de luz. Y es en ese despertar donde Magdalena se convierte en símbolo, no como esposa secreta ni como madre de descendientes. Eso vino después en otras tradiciones, sino como depositaria de la gnosis, la única que escuchó lo que Jesús confió a quienes podían entender. ¿No es irónico? Mientras la Iglesia la reducía a prostituta arrepentida, los textos prohibidos la elevaban como Sofía rediviva, la portadora de la verdad oculta. El contraste es brutal, y la pregunta inevitable es: ¿qué versión prefieres creer? ¿La de una mujer humillada y perdonada por los hombres, o la de una mujer iluminada que fue silenciada porque su luz ardía demasiado? El cristianismo alternativo nos deja un mapa de símbolos que hoy siguen siendo actuales. ¿Acaso no seguimos adorando a falsos dioses, poderes que prometen felicidad pero solo esclavizan? ¿Acaso no seguimos despreciando la voz femenina, relegándola a los márgenes cuando podría ser la clave de nuestra redención? ¿Acaso no seguimos condenando a traidores que en realidad cumplen funciones necesarias en el drama de la vida? El clímax está aquí. Todo lo que creías bueno puede ser malo. Todo lo que llamabas malo puede ser bueno.
El Dios creador puede ser el enemigo, la mujer silenciada puede ser la maestra, el traidor puede ser el fiel. El cristianismo prohibido invierte las categorías, rompe las certezas y por eso fue perseguido. No porque fuera débil, sino porque era demasiado fuerte, demasiado peligroso para quienes necesitaban control. Entonces, ¿qué haces tú con esta revelación? ¿La ignoras como hicieron millones antes que tú? ¿O te atreves a mirar al espejo invertido y aceptar que tu fe puede haber estado dirigida al lugar equivocado? El misterio sigue abierto, pero la herida ya está hecha. Una vez que sabes que el Dios oficial pudo ser el carcelero y que la verdadera sabiduría pudo haber sido femenina, ya no puedes volver atrás. Y ahí comienza el verdadero despertar. Hasta ahora hemos recorrido las grietas históricas y simbólicas que la Iglesia intentó sellar durante siglos. Vimos cómo los textos prohibidos hablaban de un Dios distinto, cómo María Magdalena emergía como heredera de la sabiduría y cómo los símbolos invertían todo lo que creías saber. Pero la pregunta más incómoda aún está en el aire. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo, aquí y ahora, en tu vida cotidiana? ¿Por qué debería importarte lo que escribieron unos herejes hace casi 2000 años? La respuesta es brutalmente simple, porque las cadenas que ellos denunciaron siguen vivas, y tú mismo puedes estar adorando al carcelero sin darte cuenta. Cada vez que trabajas hasta el agotamiento por un sistema que te trata como un número, cada vez que te sometes al miedo de fallar, al juicio de los demás, a la culpa que te paraliza, estás reproduciendo el viejo culto al demiurgo. No necesitas templos para ello. Basta con la obediencia ciega a estructuras que solo buscan mantenerte dormido. Los gnósticos llamaban a esto olvido. El alma olvida quién es, olvida de dónde viene y para qué está aquí. Vive atrapada en la rueda de la materia, repitiendo rutinas, satisfaciendo placeres efímeros, acumulando cosas que se deshacen con el tiempo. ¿Te suena familiar? Es la vida moderna en su versión más cruel. Consumir para anestesiar, trabajar para sobrevivir, distraerte para no pensar, y todo bajo la ilusión de que cumples un deber divino. Pero la herejía susurra otra cosa. No estás aquí para obedecer al carcelero, sino para despertar. No para acumular normas y penitencias, sino para recordar que dentro de ti late una chispa de lo eterno. Esa chispa es la misma Sofía caída, esperando levantarse. Y el despertar no es un acto colectivo, no es que toda la sociedad vaya a iluminarse de golpe. No, es un acto individual, solitario, casi clandestino. Exactamente como el que estás haciendo ahora al escuchar lo que nunca deberías escuchar. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que este video no es entretenimiento, es un espejo incómodo. Porque si todo lo que escuchaste sobre el bien y el mal puede estar invertido, entonces tal vez la vida que llevas también esté invertida. Tal vez los valores que aprendiste, obediencia, sacrificio ciego, culpa eterna, no son virtudes, sino cadenas. Y tal vez aquello que te enseñaron a temer, el cuestionamiento, la duda, la rebeldía, es en realidad el inicio de tu liberación. El contraste es inevitable. La masa ignorante que repite dogmas sin pensar, contra los pocos que se atreven a buscar por sí mismos. ¿En qué lado quieres estar? Porque la historia muestra que siempre hubo minorías que preservaron lo prohibido, los gnósticos en las catacumbas, las mujeres guardianas del linaje en secreto, los templarios antes de ser aniquilados. La mayoría los llamó herejes, locos o blasfemos. Pero sin ellos, la chispa se habría apagado. Hoy no necesitas túneles ni criptas para esconderte, pero sí necesitas valor para cuestionar. Porque vivimos en un tiempo en que la herejía ya no se quema en hogueras, se quema en el ridículo. Se te llama conspiranoico, ingenuo, peligroso. Se te reduce al silencio por la presión social. Es otra forma de inquisición,
más sutil, pero igual de efectiva. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿te conformas con repetir lo que la mayoría cree o te unes al pequeño grupo que decide ver más allá? Imagina por un momento que todo lo que consideras moral estuviera invertido, que el sacrificio no fuera nobleza, sino manipulación, que la obediencia no fuera virtud, sino esclavitud, que la fe ciega no fuera amor, sino miedo, y al revés, que la duda fuera valentía, que la herejía fuera sabiduría, que la rebeldía fuera el verdadero acto de fe. ¿No cambiaría eso todo tu modo de vivir? Porque de eso se trata. No es historia antigua, es aquí y ahora. Cuando te sometes a la voz que te dice calla y obedece, estás escuchando al demiurgo. Cuando escuchas la otra voz, silenciosa, la que te dice despierta, recuerda quién eres, estás escuchando a la Sofía en ti. El mensaje oculto de los textos prohibidos es que no necesitas intermediarios. No necesitas esperar a que un sacerdote te perdone, ni a que una institución te bendiga. Tú eres portador de la chispa y tu despertar depende de ti. Por eso estos textos fueron borrados, porque quitaban poder a quienes vivían de administrarlo, y esa es la verdadera blasfemia. Atreverse a decir que Dios no necesita representantes, que habla directamente en tu interior. Mira a tu alrededor. Millones caminan como sonámbulos, convencidos de que cumplen una voluntad divina que en realidad solo alimenta a sistemas humanos de control. Millones se flagelan con culpas heredadas, temen a infiernos inventados y esperan un cielo que siempre se pospone. Y mientras tanto, la chispa dentro de ellos se apaga. ¿Vas a ser uno más? ¿O vas a atreverte a escuchar lo que los herejes gritaron hace siglos? Ser parte de los pocos que despiertan no es cómodo, nunca lo fue. Los gnósticos fueron perseguidos, las mujeres guardianas fueron torturadas, los templarios fueron quemados. No porque estuvieran equivocados, sino porque incomodaban. Porque mostraban que había otra forma de entender la fe, otra forma de vivir la espiritualidad. Y eso amenaza a cualquier poder. Hoy tú no arriesgas la hoguera, pero arriesgas algo igual de temible: salir del rebaño, ser señalado, perder seguridades, enfrentarte a la incertidumbre. Pero dime, ¿no es peor vivir dormido, repitiendo palabras huecas, adorando al carcelero creyendo que es tu salvador? La ruta prohibida de María Magdalena no fue solo un viaje físico desde Judea hasta Francia. Fue el símbolo de un camino que cada uno debe recorrer dentro de sí mismo, escapar del dominio del falso Dios, proteger la chispa sagrada y preservarla contra todo lo que busca apagarla. Ese viaje está abierto para ti ahora. No necesitas barcos ni criptas, solo el coraje de mirar tu vida con ojos nuevos. Y aquí viene la pregunta final de este bloque. ¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, sobre la obediencia y la rebeldía, estuviera invertido? ¿Te atreverías a vivir de otra manera? Porque al final, el cristianismo oculto no es arqueología, es espejo. No es pasado, es presente. Y cada palabra de los textos prohibidos te susurra lo mismo. Recuerda quién eres. No eres esclavo. No eres pecador condenado, eres chispa de lo eterno. Despierta. Has atravesado un laberinto de textos prohibidos, excavaciones silenciadas y símbolos ocultos. Lo que parecía un rumor herético ahora se dibuja como una posibilidad inquietante: que la fe oficial haya sido construida sobre la eliminación deliberada de voces incómodas, y que entre ellas la de María Magdalena brillara con una fuerza que la historia quiso apagar. No hay respuestas definitivas aquí, solo fragmentos, pistas, ecos de un cristianismo alternativo que nunca desapareció del todo. Y quizá eso sea lo más perturbador: la certeza de que la verdad no está muerta, sino escondida, esperando a quien se atreva a buscarla. Tú ya diste ese paso.
Has escuchado lo que durante siglos se intentó enterrar, y eso te convierte en parte de un pequeño grupo que no se conforma con la superficie. Si este viaje removió algo dentro de ti, suscríbete y mantente cerca. La búsqueda continúa en cada uno de nosotros. Y antes de irte, quiero leer tu voz en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿La iglesia temió a la verdad? ¿O la verdad temió a la iglesia? Dímelo abajo, porque cada palabra tuya mantiene viva la memoria de lo prohibido.